Ya, bueno, aquí estamos en Radio Lío, en la transmisión desde Ciespal, Quito, en la tercera juntanza de medios de comunicación, empresas, organizaciones, medios y personas que han estado con las periferias, con los barrios populares y sobre todo resistiendo. Y decía yo, justo vamos a hablar desde el amor, desde la esperanza, desde la resistencia, desde la criticidad y también siempre evocando y garantizando lo que no y lo que siempre se debe de priorizar. La dignidad, creo yo, siempre también el humanismo, los derechos humanos. Así que en ese contexto, yo quería poner primero desmentir bajo esta premisa de Jerusalén, Palestina e Irán, ¿cuál de los dos? Bajo la Biblia, inclusive porque me acuerdo que era la división de dos hermanos. Y cuál mismo es el territorio de cuál, porque es una lucha inclusive, y ahí sí no me van a dejar mentir, que Gran Bretaña le ofrece el territorio. Entonces, ¿qué pasó? Le ofreció el territorio, actualmente ese territorio de quién mismo es, inclusive la ONU declaró ahí un patrimonio que es inamovible, no se debe tocar, pero ¿cuál es la verdadera situación? Y este es el momento para poder nosotros desmentir esas situaciones. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes con todos quienes nos están escuchando a nivel latinoamericano, Sí, a entiendo, nivel ¿no? latinoamericano. Todo nuestro abrazo y solidaridad, porque siempre es bueno tener espacios como el suyo que nos permiten alzar la voz y conocer la otra perspectiva, ¿no? Lo que generalmente no se cuenta en los Exacto. grandes medios de comunicación. Entonces, un poco respondiendo a tu pregunta, primero aclarar que el conflicto palestino-israelí no es un conflicto bíblico ni religioso. Ya vamos a ver por qué. Es un conflicto netamente geopolítico, que sus orígenes se remontan a lo que tú decías, a la disputa o un poco de pugna entre dos hermanos. Son hijos de Abraham, Ismael e Isaac. La línea árabe, que es de donde viene la línea palestina también, viene a ser de la parte de Ismael, porque Abraham tuvo junto a Agar, tuvo un segundo hijo que viene a ser Ismael. Y Isaac es el hijo de Abraham con Sara. Entonces viene a dar descendencia a la parte judío-hebrea, la parte de Isaac. Eso es la parte bíblica que conocemos después de todo el contexto de la promesa que le dio Dios a Moisés de liberar y llevar a la tierra prometida, ¿no? Todo ese contexto religioso es respetable, es debatible también desde la parte histórica, desde la parte antropológica, pero esto no es un conflicto religioso. Esto que lo pintan como religión es la manera que ha tenido el sionismo, porque hay que hacer aquí una diferencia entre lo que es un sionista y lo que es un judío. El sionismo no es lo mismo que el judaísmo. El judaísmo es una religión, es una colectividad de personas que profesan la religión judía. Pero el sionismo ya es un movimiento nacionalista que nace a finales del siglo XIX de la mano del astrohúngaro periodista Theodor Herzl. En un congreso en Basilea, él evoca y llama a toda la colectividad después de la diáspora judía a que se agrupen para retornar a una tierra propia. Entonces, cabe recalcar que Theodor Herzl era ateo incluso. Y la comunidad judía de esa época no veía con buenos ojos. Ellos estaban bien viviendo en sus diferentes colectividades, en sus kibbutz, en Polonia, en Alemania, estaban bien. No lo digo yo, están los escritos, están las fuentes informativas. Ilan Pappé lo menciona. Ilan Pappé es un gran estudioso israelí, defensor de la causa palestina, y por eso está vetado ya por el propio gobierno israelí. Entonces, la cuestión y el mito que han creado, porque Israel ha nacido en base a una cantidad de mitos, es un estado artificial. La realidad es que es un estado que fue incrustado en el corazón del Medio Oriente, que es la Palestina que conocemos, que no nació antes que en 1948. Palestina ha existido 11,000 años, y para vestigios de eso pueden investigar a Jericó, que es la ciudad más poblada en el mundo que se encuentra en Palestina. Y si vamos antes de 11,000 años, vamos a encontrar pues ya otro tipo. Palestina siempre estuvo. Siempre estuvo con otros nombres, porque en su momento se llamaba Palaesta, Palaishta, y fue cambiando con el paso del tiempo. Entonces, los palestinos tienen su origen de los cananeos fenicios, de la gran Canaán, que también agrupaba a tribus judeas.
Entonces, Palestina siempre estuvo ahí. Entonces, primer hito desmentido. Primer hito desmentido. Segundo, el otro hito que es un estado artificial creado por un proyecto eurocentrista anglosajón, norteamericano. Como tú decías, tocaste el tema de Gran Bretaña, la Declaración de Balfour de 1917, claro, le promete la tierra, exactamente, y la entregan sin tener en cuenta la voluntad de los palestinos, que eran los que estaban ahí debatiendo su destino, su futuro, le imponen que esto tiene que ser así. Con respecto a la capital de Jerusalén, hay una resolución, la 181 de Naciones Unidas, en donde mandato que la capital es Jerusalén y esa capital no corresponde a Israel. Es un lugar que se encuentra, en teoría, bajo el mandato de la ONU. Y sin embargo, han violado esa y más de 33 resoluciones de Naciones Unidas con respecto a la causa palestina. Así en breves rasgos. Qué genial, ¿no? Siempre es importantísimo, sobre todo, desmentir. Y a propósito de los nuevos formatos digitales, es el gancho oficial para, primero, marcar un hito y, segundo, presentar aquí a nuestros estimados colegas. Estamos participando desde la tercera juntanza, madre y padre. Hija. Y padre. Hay que hacer justamente esta distinción, porque si no, luego vienen como esas confusiones, ¿no? También por parte de nuestra audiencia. Y dicho sea de paso, Michael, te voy a interrumpir un poquito con tus preguntas, porque me parece esto bastante interesante lo que tú comentas. Muchas veces yo he visto debates en redes sociales que son bastante feroces, ¿no? Que se van un poco a esta parte de religión, un poco a esta parte de, bueno, lo que dice la Biblia promete que Israel es el pueblo de Dios, entonces ¿por qué no lo van a dejar hacer lo que quieran y todo? Pero recordemos que, a ver, en la Biblia mencionan a un Israel, pero no es el Israel que conocemos actualmente, ¿no? No es el país de Israel, es otra, si lo vemos desde una etimología incluso religiosa, estamos hablando de que Israel es toda la iglesia, no es solamente un país, porque entonces, regresando a bases religiosas, caeríamos un poquito en esto de que solamente los que se salvan son unos cuantos y no todos los creyentes o todos los convertidos o todos los que creen, sino solamente es el número que tiene la nacionalidad israelí, y eso no es parte del dogma católico. Entonces, también empezar a desmenuzar un poquito esta situación y recordar que, ok, sí, tienen el nombre de Israel, pero eso no justifica todas estas violaciones que están teniendo hacia las leyes, estas violaciones que están teniendo hacia los derechos humanos, estas violaciones que están teniendo incluso hacia la política internacional, que dicho sea de paso también juega un papel muy importante hoy en nuestros días. A lo que yo quiero preguntarles entonces, ahorita se ha visto una movilización bastante importante por parte de Israel, de Irán, hacia lo que es Palestina, ¿no? Por ahí ya hubieron algunos bombardeos, por ahí ya hubieron incluso unas inmersiones políticas fuera de las leyes internacionales. A lo que yo me pregunto, ¿qué tan complicado o qué tan sensible está la situación hoy en día en comparación con otros años, tomando en cuenta que muchos discursos dicen, es que esta es una guerra de hace años, no es la primera vez que pelean, cada cierto tiempo tienen que destruirse mutuamente para que todo mantenga un orden, como si fuera que si la línea de tiempo no pelean, todo se destruye. ¿Qué tan cierto, qué tan mentira es esto y qué tan sensible está la situación hoy en día entre los países? ¿Puede existir alguna visualización de paz en los posibles años? ¿Usted qué cree? Bueno, yo quiero regresar un poquitito más a lo que estuvimos hablando y el éxito el que tuvo Israel a nivel mundial. ¿Cuál es el éxito número uno? Meter a la religión en el asunto, ¿no? Entonces ahora todos los cristianos, hay sionistas cristianos, más o menos 50 millones en el mundo, la mayoría que están en Estados Unidos y América del Centro, le dicen, no, esto es el pueblo de Dios y punto. Es el pueblo elegido. Entonces, esto es el éxito. Y el segundo son los medios de comunicación. Casi todos los medios de comunicación, casi todos,
incluyendo árabes, son sionistas. Si ves Al Jazeera, el CNN es judío, todos, Microsoft, todo esto es judíos. Entonces ahora nosotros, yo como palestino, lo que están dando es una oportunidad para nosotros que no tuvimos antes. Antes nosotros somos terroristas, ante todo el mundo, por la información el que daban, ¿no? Pero nadie sabe lo que nos está pasando allá. Si yo te hablo solamente de mi vida, claro, es un libro, es una historia, y cada palestino es lo mismo. Esto nadie sabe en el mundo, y nadie sabe en el mundo que en Israel es prohibido totalmente hacer un examen de ADN. ¿Por qué es esto? ¿Por qué no permiten hacer examen de ADN? ¿Sabe por qué? Porque ellos le va a salir en el examen que no son de allá. Todos han venido de otros países. Tú vayas a hacer una encuesta de los soldados que tiene Israel en este momento. Son mercenarios. Vienen de todo el mundo menos de Israel. claro. Tienen cualquier religión menos el judaísmo. Tiene una cima de migración también en una época específica. Sí. Claro, migración, porque cuando antes de la promesa de Balfour había apenas, creo que es el 7% de judíos en Palestina y había más o menos el mismo número de cristianos, pero todos vivíamos en paz. Nunca hay problemas porque tú eres judío o porque tú eres cristiano o musulmán. Yo tengo muchos amigos, no sé qué religión tienen. De verdad, esto no tiene que ver. Es el que posicionaron los sionistas para que la gente se confunde. Si tú ves, yo le puedo facilitar algunos contactos de personajes de la iglesia, ¿no? Para que le siguen y ven la iglesia en Palestina, ¿qué dice realmente? Bueno, vamos a decir que sí. Vamos a decir, que toda mentira, que los judíos estaban ahí. Entonces, que vengan los incas ahorita y le dice a ustedes, váyanse de aquí. Claro. ¿No? Ven, entonces, yo personalmente tengo un árbol de olivo que tiene 1000 años o 1200 años de edad. O sea, 10 veces o más que 10 veces de la existencia del Estado de Israel. Ok. Imagínense, más que la independencia de Estados Unidos. Y que vengan a decirte, ve, esta no es la tierra prometida. ¿Usted te imagina si vienen a tu casa y te dicen, esta me prometieron, Dios me prometió esta casa? Claro. Entonces esto, y algo un poquito hablo de la cuestión de Irán, de la pregunta. Mira, esto es un proyecto viene de hace décadas. ¿Ustedes se acuerdan de la primavera árabe? Primavera árabe, ¿sí se acuerdan? No, ¿puede explicarnos qué es la primavera árabe? Más o menos hace 20 años, yo no me acuerdo fechas. 2011. Ya empiezan a cambiar gobiernos. Todos los gobiernos que no están a favor de Israel y Estados Unidos, le mataban. ¿Se acuerdan del Gaddafi? Le mataron de Libia, ¿no? Y le sacaron y ponen un gobierno pro Estados Unidos. De hecho, se pone el gobierno Estados Unidos mismo. Okay. ¿Qué pasó con Saddam Hussein de Irak, de Bagdad? También le mataron, porque siempre cuando pasaba algo en Palestina, siempre ayudaba. ¿Qué pasó en Bashar al-Assad, con Bashar al-Assad de Siria? ¿Qué pasó con Mohamed Morsi de Egipto?
Le sacan a Mohamed Morsi, le meten a la cárcel, muere en la cárcel y se ponen al Sisi, que está actual ahorita. Y él es totalmente a favor de Estados Unidos. Entonces fueron alrededor de Irán cambiando gobiernos y poniendo bases militares. Ahorita, ¿por qué Irán está atacando a los países alrededor? No está atacando a los países de alrededor, está atacando a las bases militares donde lo están disparando. Claro, entonces, claro. Esa realmente es una cosa muy programada, ¿no? Y esa es la gran diferencia, porque, bueno, yo he visto las noticias un poco y, por ejemplo, los ataques son como usted menciona, ¿no? A bases militares, pero la respuesta no es a bases militares, es justamente a la misma civilización, ¿no? Hace poquito bombardearon una escuela de niñas. Realmente fue algo bastante trágico porque dices, bueno, desgraciadamente en las guerras, desgraciadamente en los intereses políticos, siempre termina perdiendo el pueblo, siempre terminan perdiendo los inocentes, en este caso mujeres y niñas que no tenían nada que ver en este conflicto, sin embargo, caemos, me atrevería a decir un poco en esta xenofobia de que por ser parte de la cultura, por ser parte del país, pues terminan embarrados en este conflicto, ¿no? Y me parece importante también mencionar esto de Estados Unidos. Hace poquito yo veía un reel en Instagram que me pareció bastante curioso y quiero preguntarles ustedes qué opinan. Este reel básicamente decía que Estados Unidos desde hace mucho tiempo, como lo decía usted justamente, venía metiendo mano en este conflicto. Sin embargo, con lo que pasó apenas en Venezuela de que liberaron al pueblo, capturando a Maduro, dicho sea de paso, saltándose también todas las bases de la política que tiene dentro de sí el país y todas las bases internacionales, eran solamente una llave para asegurar el petróleo del país, para iniciar una guerra justamente por Medio Oriente, que dicho sea de paso se les está saliendo de las manos. ¿Ustedes qué opinan de esto? Bueno, lo has dicho a la perfección, ¿no? Recordemos que Israel tiene una agenda propia. Esta agenda la llaman el Gran Israel. El Gran Israel es el proyecto también que lo relacionan con la Biblia de expansión de las fronteras del mal llamado Estado israelí. Entonces, tiene ¿qué comprende estas fronteras? Desde el Nilo hasta el Éufrates. O sea, si vemos en el mapa, son países de Líbano, Siria, Egipto, tienen que ir avanzando por esa zona. Entonces, no es casualidad que tengan que invadir Irán, porque también Irán está dentro de su proyecto de exterminio, que ya en la época de Bill Clinton con el comandante Wesley Clark, que él fue el ex comandante de la OTAN, sacó un libro en donde él decía el plan del Pentágono, que era destruir 7 países en 5 años. Y ahí es lo que se une con lo que decía mi papá en el 2011 que inician con Siria. Dentro de estos 7 países, Irán es el último que queda en pie, porque a todos ellos convirtieron en un estado fallido por completo. Entonces, la agenda de Israel es esto, el Gran Israel. Y la agenda de Estados Unidos, que confluye con la de Israel, es el saqueo y apropiación de todos los recursos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una transición y un decaimiento del imperialismo actual, que no, eso es algo histórico, es algo cíclico. Vimos la caída del Imperio Romano, la caída del Imperio Otomano, o sea, le toca al Imperio Anglosajón, al Imperio Americano, caerse a día de hoy. Entonces, ¿qué hace? No lo digo yo, los estudiosos, politólogos como Emmanuel, no recuerdo el nombre, pero es un francés conocido, sacó un libro en el 2002, que ya decía sobre la caída del imperio estadounidense, más o menos en estas épocas, y que las repercusiones o los síntomas va a ser una ola de violencia altísima, porque el imperio se aferra a lo último que tiene para caerse, ¿no? Tiene que sostenerse de alguna manera. Entonces, lo que pasa en Venezuela no es casualidad y va de la mano precisamente con la agenda que plantearon desde los años 80 en el Medio Oriente, lo están trayendo a América Latina. Entonces, el proyecto del Gran Israel y el proyecto de Estados Unidos van totalmente de la mano. Irán, ¿qué es el objetivo que tienen con Irán? No es solamente saquear sus recursos, sino sacar al actual gobierno
que lo están satanizando con el tema de que las mujeres tienen que liberarse porque pobrecitas viven en opresión con el régimen del ayatollah. Imagínense. Yo tengo amigas iraníes de su opinión. Hay videos, ustedes vayan y vean cómo es Irán, no es nada de lo que les dicen. Entonces, ese es el objetivo, sacar al actual gobierno y poner al descendiente del último Shah, Pahlavi. Entonces, Pahlavi vendría a ser como el títere de turno afín al eurocentrismo y a Estados Unidos para que gobierne en base a sus intereses, y el proyecto del Gran Israel avanza y el proyecto de Estados Unidos de saqueo avanza, porque Irán tiene el estrecho de Hormuz, que ya sabemos que es un punto delicado en la economía y geopolítica de todos nosotros, que nos afecta si es que algo pasa o no con ese estrecho, pues quieren controlar y a su vez impedir el avance de la ruta de la seda para afectar los intereses de China. Entonces, aquí hay muchos panoramas que se abren a la vez. Sí, yo justo ahí quiero apuntar que realmente el intervencionismo de Estados Unidos nunca ha traído cosas buenas en ningún país, ¿no? Y justo a partir de eso es la famosa frase de divide y vencerás, porque ahorita es esa guerra mediática entre China y Estados Unidos y cómo los conflictos, y sobre todo estas petroleras, están ubicadas en zonas estratégicas. Por ejemplo, una vez estaba conversando con un politólogo amigo y él me decía, nosotros estamos vendidos, se podría decir, por el gobierno actual, por Daniel Noboa, por Estados Unidos, están vendidos. Pero específicamente hay muchas petroleras, muchas empresas que pertenecen a China. Entonces, es un país fragmentado. Lo mismo con Venezuela. La mal llamada, digo, libertad, porque también, insisto, ¿no? O sea, libertad tanta, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Intervencionismo directo. Justo ahí yo quisiera tal vez también afrontar cuál es este papel y este rol dentro de la juntanza, dentro de nosotros como comunicadores, al posicionar y darnos cuenta primero de algo, ¿no? Ser conscientes de esta narrativa antimigratoria. Y sobre todo totalmente radical y que apremia mucho la xenofobia, ¿no? Actualmente la potencia, Estados Unidos es eso, ¿no? ¿Eres de tu país o eres un migrante? Y si eres un migrante, ¿estás mal o eres terrorista? Y en toditos los países está manejando últimamente esa narrativa. Sí, inclusive aquí hay muchísimos medios que replican eso, ¿no? Y muchos comunicadores que dicen, ok, lo mismo que pasó, por ejemplo, la defensa de los derechos, recién tuvimos nosotros un paro aquí y nos acusaron como terroristas a los comunicadores, hubo el levantamiento en Otavalo y hubo muerte de comunicadores. Entonces, decir, ¿a dónde estamos llegando, no? ¿A dónde estamos llegando a tal punto de decir, no, primero, si eres comunicador o si luchas por tus derechos o si solo haces una protesta, ojo, tenemos derecho a la protesta. ¿Y qué pasa con eso? Estamos llegando a ese punto. ¿Cuál es ese rol y cómo podemos enfrentar esa situación? ¿Le respondo yo? Bueno, eso yo lo veo a mi forma de ver que es una consecuencia del derrumbe del sistema internacional actual, en el derecho internacional, en la ONU, que ya nadie confiamos, en que estamos totalmente desprotegidos. Estamos viendo un genocidio en vivo y en directo desde el 7 de octubre. ¿Y cuántas veces vetan las resoluciones para que pare? Entonces, estas cosas que se visualiza a nivel macro, imagínense a nivel micro. Es lo que tú dices. Entonces, para ellos, este sistema que han creado, en donde la ONU ya no sirve de nada, ya no sirve, nos genera vulnerabilidad y nos genera una apertura para que el día de mañana gobiernos autoritarios y totalitarios que defienden un fascismo, porque es un fascismo, hablen en contra de políticas migratorias, te acusen de que eres terrorista porque dices la verdad. Y no necesitan ni siquiera pruebas, empiezan a delinear perfiles para hacerte creer que tú eres eso, sin ningún tipo de prueba. Entonces, realmente la situación es preocupante porque estamos en un estado de vulnerabilidad, no solo porque pertenecemos a Ecuador, o ustedes a México o a Brasil. Esto viene desde arriba. Las Naciones Unidas han demostrado que no sirve y el derecho internacional actualmente es una vergüenza. No podemos saber cómo no pueden parar un genocidio en curso. El mundo entero se palestinizó. Países que en la vida hubiésemos visto que alzaban las banderas. Australia, millones de gente afuera, miles de gente. Corea del Norte, Corea del Sur, Finlandia, Noruega, Alemania. ¿Cuánta gente en Londres pro-Palestina, en Londres justo, están detenidos solo por salir a una marcha o solo por portar un kufía? Entonces la situación es realmente preocupante y no quiero sonar
siento que es parte de este cambio que les digo, de esta transición, de este desorden que tenemos que vivir como humanidad. Y frente al caos, tener espacios de conversación como los de ahora y no perder la sensibilidad, porque no es que lo que pasa en Palestina está allá. Nos está pasando en Ecuador, en el último paro pasó eso. Igual no son datos, no, son humanos. Son humanos, son vidas, son sueños, son ilusiones, no son solo cifras. Aquí me gustaría escuchar su opinión, estimado. Mira, mira esta cosa. Esta es más fuerte que un misil. De verdad, a nosotros, los palestinos, el que más nos perjudicó y nos mató es esto. Cuando tú quieres ser periodista o reportero, tienes que saber qué es lo que te espera. O tú puedes estar al lado del bien o al lado del mal. Si tú quieres ser periodista para nomás tener un empleo, por favor, con todo el respeto, déjalo. Claro. Déjalo, ¿ya? Porque ahorita el mundo está despertando. Una encuesta en Estados Unidos a la generación Z el otro día hizo la Universidad Harvard, donde le preguntan, ¿Israel o Hamas? A favor de Hamas, el 60%, ¿ves el cambio que hay en el mundo? El 60%, estamos hablando de Hamas. Entonces, el periodismo tiene que despertar, tiene que devolver los derechos a Palestina. Ahora, la ONU, olvídenlo, esto sí, bórrale del mapa, ya no. La ONU fue creada por un solo motivo, crear el Estado de Israel. Creó el Estado de Israel y de ahí no hizo nada más que imprimir permisos para Estados Unidos para atacar a países árabes, a Irak, Libia, Siria, Yemen, destruyó todo el Medio Oriente. Entonces, esta es mi opinión. El periodismo, póngase ahí, el periodismo es una guerrero, el periodista. Tiene que saber qué lo espera. Yo quiero aquí, espérame, Michael, quiero, porque yo sé que el tiempo se nos está terminando, pero hay tanto que hablar sobre Palestina, hay tanto que hablar sobre movimientos que se están metiendo a Palestina, que están levantando la bandera, que están levantando la voz. Aquí yo puedo hablarte del caso particular de México. En las marchas feministas, por ejemplo, del 8 de marzo, tanto del año pasado que yo fui como de este año, muchas mujeres están pegando imágenes de mujeres palestinas, ¿no? Explicando su caso. Hay marchas aquí en México pro Palestina, así como hay detractores, pero también hay personas que genuinamente apoyan. Y yo quisiera que no nos vayamos sin antes tener sus contactos para tener una conversación muchísimo más extensa sobre todas las características, porque aquí viene otro factor importante. Ustedes mencionaban que Estados Unidos va por los recursos de Medio Oriente, por los recursos de Palestina, pero no estamos muy lejos en Latinoamérica de volvernos también Palestina. No estamos muy lejos también de que Estados Unidos esté poniendo y esté haciendo y deshaciendo a su gusto y a su voluntad. Y creo que es importante que nosotros latinos no despeguemos los ojos de Palestina y no los dejemos solos, no los abandonemos. Tampoco que los usemos así como de, ay, bueno, no vamos a imitarlos, sino todo lo contrario, que aprendamos de todo lo que ha pasado en Medio Oriente para no replicarlo aquí. Y esto tiene que ver mucho también con nuestras propias políticas de cada uno de los países y la manera en la que ejercemos nuestro derecho democrático, aprovechando que tenemos la democracia antes de que nos quiten incluso esa democracia, ¿no? Antes de que incluso llegue Estados Unidos a querer liberarnos bajo sus métodos, bajo sus reglas. Entonces, genuinamente, yo quiero también preguntar, ustedes llevan ya un tiempo en Ecuador, ¿no? Sobre todo, usted, señor, ya lleva unos 41 años, por ahí nos dieron el dato, aquí en Ecuador. ¿Cuál es la situación, usted que ha estado en ambas perspectivas de América Latina?
realmente nos estamos encaminando hacia allá, poniéndonos a lo mejor un poco más serios sin llegar al alarmismo, o estamos todavía a punto de reescribir nuestra historia y quitarle esa historia céntrica de Estados Unidos y esa historia que se está replicando de que Estados Unidos viene a salvar al pueblo de Latinoamérica y a todas las ciudades. Estamos todavía a tiempo de quitarle ese poder que malamente muchos gobiernos antes y actualmente le están dando en bandeja de plata. La verdad, me cogiste el punto exacto, ¿no? Esto me preocupa. Yo soy ecuatoriano nacionalizado y amo a Latinoamérica, amo al Ecuador. El Ecuador es de los países más, puede ser el país más hermoso del mundo. Pero cuando yo miro, ¿cómo puede ser? ¿Cómo están viviendo en este momento? Problemas entre Ecuador y todos los países del norte. México, expulsan al embajador de Cuba, problemas con Colombia, no tenemos embajador de Venezuela, todos los países del norte. ¿Y qué estamos trayendo a cambio? El país que tiene ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto de que no pagan impuestos, paraíso fiscal, el más grande del mundo? Trae al país más conocido del mundo, trae al país imperialista más grande del mundo. ¿Qué está pasando? Los latinos tienen que unirse y cambiar esto, es importante. Yo estoy mirando, y le juro, estoy mirando esto cuando pasó en mi mundo. Es exactamente igual. Ahorita vamos a los países chiquitos, le metimos entre ellos, ve ahorita un misil, dicen, ecuatorianos en territorio colombiano. ¿Te imaginas el peligro del que estamos hablando? ¿Te imaginas una confrontación entre dos países hermanos? Está pasando esto. Y siempre yo digo, y lo último que le estoy diciendo, ya no hay fronteras terrestres, no hay fronteras religiosas, no hay ideologías, hay enfrentamiento de clases. Aquí hay pobres contra ricos. Hay un porcentaje pequeño en el mundo que quiere apoderarse de toda la economía del mundo, y hay el 95% no tienen que vivir como la gente. Esta es mi opinión de esta parte. Creo que es demasiado real, demasiado crudo, y siempre tenemos que hacer muchísima y detallada conciencia de esto. Me quedaron con la palabra, yo quería decir Kapuscinski. Kapuscinski es un periodista que decía, para ser un gran periodista tienes que ser primero un gran ser humano. Y debe de ser así, más que inclusive hacer periodismo partidista, porque también viene a ser, retractándonos, luego de eso empiezan a criticar, lo radicalizan, cambian de páginas, no. O sea, uno tiene que ser profesional y también buen ser humano. Y en ese punto, bueno, como decía Vania, el tema que lamentablemente aquí digo siempre, nuestro mayor enemigo es el tiempo. El tiempo, habría genial un espacio entre nosotros que podamos dialogar esto con punto y detalle, como se merece, con la minuciosidad que se merece. Pero más bien motivo a realizar unas conclusiones. No sé si, Vania, ¿te parece? Claro. Manejamos una dinámica de 3 conclusiones argumentadas. Esa es como que la dinámica que hemos puesto aquí. Yo quiero, ejemplo, ¿no? Primero, yo quiero concluir solidaridad total. Segundo, el tema de periodismo Kapuscinski, ya. Y el tercero, siempre, yo sí creo que nosotros los buenos somos más. Ajá, sí. No sé si es muy iluso, tal vez, pero yo sí quiero creer realmente que nosotros los buenos somos más, y desde esta mirada humana, sin fronteras, sin banderas, sin políticas partidistas radicales, decir, veamos y veámonos a nosotros como hermanos,
Justo estaba ayer, por ejemplo, conversando el tema de los sonidos, la música, los ritmos, el tambor, tantas cosas nos unen y a veces no nos damos cuenta. La comida, la alimentación, nuestras jergas, nuestras expresiones. Quiero recaer y sobre todo posicionar ese mensaje de interculturalidad, de respeto y de amor, primero hacia Palestina y segundo hacia nuestros hermanos que estamos aquí en la tercera juntanza Latinoamérica. Esas son mis 3 conclusiones. Vamos por acá. Bueno, yo también me sumo a que los buenos somos más, aunque suena una frase cliché, pero es así. Solo puntualizar que esta es una lucha entre la lista Epstein de una élite pequeñita, frente a toda una humanidad, frente a las voces de los pueblos del mundo, no solo a Palestina. Eso quiero recalcar, entonces me da esperanza saber que es una élite pequeña. Son toda la lista Epstein lo que está detrás, y detrás de esa lista Epstein está el sionismo, como un medio de presión y de extorsión a todos los gobiernos en el mundo. ¿Para qué? Para hacer lo que ellos deseen. Y como segunda conclusión, decir que el derecho a la resistencia es eso, es un derecho a resistir. La resistencia es un derecho amparado por el derecho internacional que estamos tanto cuestionando, pero que existe. Y que la resistencia sale cuando hay un imperio que te quiere aplastar, dominar, exterminar. ¿Qué es el llamado a los pueblos del mundo, a las generaciones, no solo a la millennial de la cual pertenezco, a la Z, a todas las que vengan detrás y a todas las personas que vieron camino, alzar la voz en defensa de esa resistencia, porque es nuestro futuro, porque no tenemos de otra, porque es lo que nos toca atravesar a día de hoy? Así que nada, quedarme con la resistencia, con lo humanista y con ¡Viva Palestina libre! ¡Que viva! Bueno, yo la verdad soy muy emocional. Y le voy a decir una cosa. Primero, viva México, viva Venezuela, vivan los pueblos de Latinoamérica con todo el cariño, de verdad. Y quiero decir, o ustedes levantan la bandera blanca y se rinden, o mañana mismo rompen todas las fronteras. Un solo país se llama Latinoamérica. Un solo país. Ustedes no necesitan nada. Aquí son autosuficientes. Tienen todo lo que quieren. Amanse entre de ellos, rompen de las fronteras y blindan las fronteras del exterior. Esto nada más que quiero decir. Muchísimas gracias, Vania. Estos son los reportes, estos son los testimonios, esta es la realidad de 2 personas, de 2 colegas, líderes, comunicadores que están teniendo este contacto directo. Y esto por la tercera juntanza aquí en CIESPAL. Te escuchamos, Vania. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Michael. Muchas gracias, Dalila. Muchas gracias, señor, por traernos estas palabras. Yo agregaría solamente, sí, los buenos somos más, pero de nada sirve que seamos más si no hacemos nada. Entonces tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos en nuestra silla y mirar. Ayer decíamos, ¿no? Basta ya de ver todo como si fuera un teatro. Tenemos que ser los protagonistas de la historia, esta historia que se está escribiendo. Y no podemos hacerlo desde nuestros lugares. Y no tenemos que hacer mucho, simplemente con investigar y crearnos un criterio más allá de lo que nos digan, incluso medios como nosotros, incluso redes sociales, ya estamos poniendo nuestro granito de arena. Ya estamos del otro lado, porque no es posible que gente tan enferma como los de la lista de Epstein sean los que nos estén manejando, sean los que nos dicten cómo tenemos que vivir. Así que sí somos más, pero tenemos que hacer algo los que somos más. Así que muchas gracias. Michael, te encargo por favor que nos pases los contactos de Dalila, de su papá, para hablar más a profundidad con ustedes. Hay muchas cosas que tenemos que hablar. Nuestra audiencia seguramente va a tener muchas preguntas para ustedes. Así que le invitamos a nuestra audiencia a que nos escriban a través de nuestras redes sociales, Facebook, en YouTube. Estamos como Radio Lío, en Instagram como @radio.lío, en TikTok también nos pueden encontrar como @radiolío, y en nuestra web tienen el contacto directo para comunicarse con nosotros a través de WhatsApp, de correo y de todas las plataformas. Dalila, señor, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad, el panorama que nos dan es apenas la punta del iceberg, pero lo importante es que todavía hay un rayo de esperanza. Y mientras haya esperanza, todavía podemos luchar. Gracias. Muchas gracias. Vamos ahora
vamos ahora rápidamente a una pausa musical, querida audiencia, no se despeguen porque en breve vamos a tener más entrevistas en esta tercera juntanza desde Quito, Ecuador.